tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana con Diplomacia por la Paz. Es el capítulo incluso que hemos destinado en este espacio del día de hoy. Buenas tardes, Roger, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, Jocelyn, y para toda la audiencia que sintoniza al día por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela toda. Venezuela siempre dando ejemplos, ¿no?, de la diplomacia de paz, lo ha dicho la presidenta encargada, es la forma de dirimir las diferencias y además Venezuela se ha caracterizado por el relacionamiento con diversos polos de poder, también con diversos países, mediante esta diplomacia bolivariana de paz, planteando el multilateralismo como política, ¿no? Y hemos visto en los últimos días cómo la presidenta encargada ha reiterado esta visión que ha tenido la diplomacia bolivariana de paz, y además con el tema de las relaciones internacionales con Estados Unidos, por ejemplo, cómo mediante el respeto se han logrado restablecer estas relaciones y que todo el mundo está a la expectativa en este sentido, ¿no? Bueno, ahí veíamos de hecho a través de las pantallas venezolanas de televisión cómo llegaba, ¿no?, el secretario de Interior estadounidense, quien establecerá distintos contactos con empresas y se pretende pues trabajar en distintos ámbitos relacionados con el tema de la energía y la minería en nuestro país, así como otros encuentros de los cuales vamos a hablar a lo largo de este espacio. Una diplomacia con principios, bueno, basados en esa cooperación sur-sur, basados en esos principios soberanos y en la autodeterminación de los pueblos, es lo que ha determinado y le ha dado las características propias a esta diplomacia bolivariana de paz, tal como lo hemos establecido en los últimos años y sigue siendo la bandera de nuestro país, incluso en momentos de dificultad y en momentos convulsos. Así es, honrando siempre al padre de la patria, Simón Bolívar. Eso es lo que nos llena siempre de orgullo y es nuestras bases fundamentales, ¿no?, de nuestro país. Vamos a escuchar también qué tiene que decir Carla respecto sobre este tema. Adelante, Carla. Siento que el mundo que conocíamos ya no existe. Nuevos tiempos se avecinan y un nuevo orden mundial está emergiendo ante nuestros ojos. No es solo un cambio, es un reacomodo geopolítico total. Se están creando nuevos bloques y la realidad es más cambiante que nunca. Para sobrevivir a este caos, el mundo hoy nos exige una sola cosa: flexibilidad estratégica. Ojo, flexibilidad no significa perder el rumbo. Se trata de mantener nuestras convicciones y los principios bolivarianos de siempre, pero adaptados a la tecnología y la economía de hoy. El padre libertador ya lo hacía, usó esa flexibilidad para lograr el objetivo supremo de libertad e independencia. Esa es nuestra identidad. Una identidad que apuesta por la solidaridad, el respeto a la soberanía y un equilibrio real entre el norte y el sur. Porque en la política internacional bolivariana hay algo que no se negocia: la coherencia. Y la coherencia siempre se respeta. Bueno, y teníamos un poco de los principios, ¿no?, en los cuales se fundamenta esa diplomacia que nos comentaba Carla, momento además de presentar a nuestro invitado, Ramón López, internacionalista. ¿Qué tal? Bienvenido a este espacio. Vamos a hablar de diplomacia por la paz y comenzamos con una pregunta incluso importantísima. ¿Qué diferencia, según lo que comentamos como estos principios, como parte de esta diplomacia, está desarrollada por nuestro país a diferencia de la diplomacia convencional? Bienvenido. Gracias, yo soy Roger. Oye, qué buena pregunta, me gusta mucho porque nosotros nos afincamos en una diplomacia de paz muy particular que, como dice la persona que acaba de hablar, es una Carla. diplomacia bolivariana, una diplomacia bolivariana de paz, que además hay que decirlo, no solamente es diplomacia bolivariana de paz, realmente es diplomacia bolivariana de paz y de los pueblos, y te voy a explicar por qué. Porque eso tiene un fundamento histórico. Y cuando tú hablas de diplomacia bolivariana de paz y de los pueblos, necesariamente tenemos que referirnos a la diplomacia bolivariana, ¿verdad? A esa gesta bolivariana. Y ese es un periodo histórico que lo que comprende son 2 décadas. Realmente eso estamos hablando de 1810 a 1830, que es la epopeya bolivariana. Se establecieron las bases en este. Se establecen las bases y se establecen 58 días después del 19 de abril de ese año de 1810, cuando sale Bolívar, justamente el coronel Bolívar, acompañado de Luis López Méndez y de don Andrés Bello en calidad de secretario, en lo que se conoce como la primera misión diplomática, no solamente de Venezuela, sino de toda la América hispana. Y esa misión diplomática va justamente en ese momento a Londres, en búsqueda de varias cosas, entre ellos era el reconocimiento de la independencia. Por esa misión no está representando un Estado, porque el Estado no existe, la República no existe, éramos una colonia en ese momento. Entonces, ahí es donde nace
la participación popular directa en las relaciones internacionales. Por eso es que la diplomacia bolivariana, desde su inicio, desde su nacimiento, desde su génesis, nace con la doble caracterización, la diplomacia bolivariana, repito, de ser una diplomacia bolivariana de paz, porque va en búsqueda de esos elementos por vías pacíficas, y al mismo tiempo una diplomacia de los pueblos, porque Bolívar y esa misión diplomática están representando a los pueblos. Bolívar va con unas instrucciones que le redacta Juan Germán Rocio, que es el secretario de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que es la que se constituye, es el primer gobierno antes del Congreso Constituyente de 1811, esa es la primera instancia. Y en esas instrucciones se le indica además que debe buscar por vías pacíficas y afianzarse además en que esa es la única manera, ese reconocimiento, de que se mantenga incluso la paz, no solamente en la Capitanería General de Venezuela, sino en el resto de las provincias de Hispanoamérica, que en ese momento seguían siendo parte del Imperio Español en calidad de colonias. Entonces ese elemento de la paz está presente en la diplomacia bolivariana desde su nacimiento y ha venido siendo transversalizado. Primero en esos 20 años, esas primeras 2 décadas, que es la epopeya bolivariana hasta el 30, cuando desaparece físicamente el Libertador, pero hay unos hitos muy importantes en ese espacio, en ese breve espacio histórico, porque, por ejemplo, podemos citar el armisticio de Santa Ana de Trujillo, que se fundamenta, ¿qué es un armisticio? Un armisticio es la búsqueda de la paz, es detener las hostilidades en base a un entendimiento pacífico. Entonces ahí se institucionaliza. Ya desde el punto de vista de la inteligencia del Estado, ya Venezuela en ese momento, ya había pasado el Congreso de Angostura, ya se había conformado incluso la Tercera República, ¿verdad? Ya estamos hablando de una institucionalidad estatal, ya Bolívar no solamente está representando a la participación protagónica popular, sino está representando el Estado. Entonces el elemento de la paz se incorpora en la diplomacia estatal, pero sigue siendo diplomacia eminentemente bolivariana de paz y de los pueblos. Y eso lo dice Bolívar en el propio Congreso de Angostura. Ahora, todos los tratados que van sentando las bases para el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, uno con Perú, otro con Chile, otro con las Provincias Unidas del Río de la Plata, con Centroamérica y con México, ellos 5 tienen incorporado ese elemento. Y cuando tú te vas al propio al Congreso Anfictiónico, también está incorporado el elemento de la paz. Entonces, ese mismo elemento se transversaliza luego de la desaparición física del Libertador y va a culminar la finalización de ese siglo XIX incluso con el llamado el Congreso de Panamá el segundo de 1881, donde es un Congreso de paz. Es un Congreso de paz que desafortunadamente no se llega a realizar. Y esa batuta, yo diría que astutamente, pero una astucia maliciosa, es tomada por el régimen estadounidense de entonces y ellos convocan un Congreso de Paz en Washington, robándose esa idea bolivariana, y la incorporan después en lo que se conoce como la primera conferencia internacional americana entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1889 y 1890. Profesor, tenemos que hacer una pausa en el día, pero es muy interesante e importante hacer este recuento histórico, por supuesto. Y quisiera que pudiéramos incluso ya luego de todo este transitar histórico, podamos incluso hablar después de la llegada del comandante Hugo Chávez y cómo él retoma ese proyecto bolivariano y además promoviendo no solamente desde la diplomacia de Venezuela hacia el mundo, sino promoviendo estas instancias de integración latinoamericana y regional. Esto al regreso de la pausa. Ya venimos con más de Al Día. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana con Diplomacias por la Paz. Jocelyn, estamos acompañados del internacionalista Ramón López para quienes sintonizan a esta hora. Profesor, le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa y era precisamente en ese recuento histórico mencionar obviamente la llegada del comandante eterno Hugo Chávez, quien marca la pauta también, no solo
a nivel nacional, sino internacional, con esa política de integración latinoamericana y regional, y además retomando esas bases históricas que usted mencionaba del liderazgo también del libertador Simón Bolívar. No, mire, extraordinario también el planteamiento, porque me permite quizás desarrollarlo. Voy a tratar en el poco tiempo que tenemos por segmento de abordarlo, porque es que necesariamente debo partir de un contexto histórico antes del comandante Chávez, porque es que el comandante Chávez se ancla en esto. Fíjate, en la década de 1980, en Centroamérica, había una conflictividad pero bárbara. Teníamos una guerra civil en Guatemala, teníamos una guerra civil en El Salvador, teníamos una guerra civil en Nicaragua. Era el contexto de la región. Era el contexto de la región. Y en ese contexto estaba el régimen estadounidense de turno, estaba anclado en la República de Panamá también. Ahí es cuando entra y se instala la base de Honduras, donde está el grupo de tarea Bravo. Esa es la base más grande del régimen estadounidense en Centroamérica. Estamos hablando de Honduras, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, 5 países de la zona. Entonces se temía que hubiera digamos, un desembarco directo de las fuerzas militares estadounidenses y tomaran posesión de estos países nuevamente. Y para evitar eso surge una iniciativa de paz, de varios países de la región, entre ellos por supuesto Venezuela, que se cristaliza en lo que se denomina el grupo de Contadora. Ese grupo de Contadora nace como una iniciativa de paz para buscar la pacificación en estas naciones que tienen esa conflictividad interna, digamos, por los intereses que estaban en juego desde el punto de vista geopolítico y para evitar, como acabo de señalar, la presencia militar directa de los Estados Unidos en la región. Y eso va evolucionando. 2 años después se crea una instancia que se llama el Grupo de Apoyo, y a los 4 países miembros del Grupo Contadora, en los cuales estaba Venezuela, Colombia, México y por supuesto Panamá, de ahí el nombre de Contadora, la isla de Contadora, donde se crea el grupo, se unen 4 nuevos países, Grupo de Apoyo. 1 año después, esos 8 países, los 4 contadores y los 4 grupos de apoyo, se unen y crean el grupo de los 8. Y eso sigue avanzando. Y era un proceso de paz, empiezan las negociaciones. Un proceso muy difícil porque estaban en conflictos internos de guerra civil, tenían que salir incluso en aviones pequeños fuera de esos territorios para llegar a acuerdos. Cuando regresaban a Centroamérica había una realidad de combate fuerte. Pero se va avanzando con los acuerdos de Esquipulas I, Esquipulas II y finalmente los acuerdos de Oslo de 1991 se alcanza la paz en Centroamérica. Se logra la pacificación de todos estos países y adicionalmente ese grupo, que ya era el grupo de los 8 se llamaba, se transforma en el grupo de Río. Y ese grupo de Río, ya ha conseguido ese objetivo, empieza un transitar por toda la región latino-caribeña y se le empiezan a incorporar los diversos países de la región. Ahí en ese tránsito aparece el comandante Chávez. Por ejemplo, en el año 2008 se da la megacumbre del sur en Brasil, y ahí se da una cumbre extraordinaria del Grupo de Río. Ahí se incorpora, ahí es la primera cumbre de América Latina y el Caribe, y la cumbre donde además se incorpora la República de Cuba a estos mecanismos de integración. ¿Qué tono, qué características le suma incluso la llegada del comandante Hugo Chávez, entendiendo la importancia que tiene Venezuela también en la región, para allá, a este elemento de la diplomacia? Esa evolución que estamos tratando de resumir en estos breves minutos llega hasta el año, estamos en el 2008 en este momento, y en el 2010 se da en Playa del Carmen, en Cancún, en México, la segunda, la que se llama la Cumbre de la Unidad, la segunda cumbre de América Latina y el Caribe. Entonces tenías una instancia que era el Grupo de Río, ya tenía 23 cumbres, y la instancia en América Latina y el Caribe. Eso confluye aquí en el año 2011 en Caracas, de la mano del comandante Hugo Chávez, y desaparece, se le pone el epitafio tanto al mecanismo de la América Latina y el Caribe como cumbre ALC, como el Grupo de Río, y nace, adivina que nace, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y 2 años después, aquí en la cumbre fundacional, luego se da una cumbre en Chile y después se da la segunda cumbre de la CELAC en
La Habana, Cuba, y se decreta toda la región de América Latina y el Caribe una zona de paz. Pero eso viene precedido por otras iniciativas subregionales. Ya a nivel subregional andino se había creado algunas iniciativas que declaraban a la zona andina una zona andina de paz. A nivel de Mercosur, más Bolivia y Chile, que se incorporan en ese mecanismo, se declara también ese espacio como una zona de paz. Esa confluencia es la que hace después, en el año 2000, fíjate tú esto que te voy a decir, la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR, se constituye, se crea en el año 2008, pero se formaliza en el año 2011. Pero ya en el año 2000, una década antes de que eso pasara, por primera vez, y ahí está el comandante Chávez, se reúnen por primera vez, repito, todos los presidentes de América del Sur, en lo que se llamó la primera cumbre de presidentes de América del Sur. Y ahí viene que se decreta ahí una zona suramericana de paz. Y eso es ratificado 2 años después en la segunda cumbre de países de América del Sur. Y estamos hablando una década antes de la creación de UNASUR. Sin duda alguna, entonces, la presencia de comandante El elemento de la paz está de forma transversalizado en las relaciones diplomáticas de Venezuela. Pero hay actores que hacen incluso o que traen, se anclan, como sucedió con el comandante Chávez, a este elemento de la diplomacia bolivariana de paz y dinamizan también la región con este elemento que se vuelve un eje transversal. ¿Cómo además, bueno, estamos hablando, cuando hablamos de estos hechos históricos, obviamente la paz es necesaria cuando hay momentos de conflictividad, ¿no? Que es justamente lo que referíamos hace un ratico. ¿Cómo en estos momentos donde hay situaciones, ¿no?, de tensión, qué significa establecer esa diplomacia de paz o qué significa levantar esa diplomacia de paz? ¿Representa un hecho de resistencia también? Claro, por supuesto. Mira, nosotros ahorita estamos en una situación que estamos, lo quieran o no aceptar, o lo quieran o no reconocer los diferentes actores, no solamente venezolanos, sino internacionales, estamos ante nuevas formas y nuevos espacios de lucha y de resistencia. Y la diplomacia bolivariana de paz es nuestra principal herramienta para eso. Mira, aquí habría que recordar cuando cae, por ejemplo, la Primera República en 1812, cuando la capitulación de Miranda ante Monteverde, cuando incluso se crea el Manifiesto de Cartagena, donde Bolívar analiza las causas de la caída de la Primera República. Bueno, o cuando cae la Segunda República, ¿verdad? Después de la Batalla de Urique y la Quinta Batalla de Maturín. Ahí perdimos incluso la República. Aquí, ¿no? Aquí, como dice el comandante Chávez, todavía tenemos patria, todavía tenemos una república. Entonces nosotros estamos llamados a afincarnos en nuestra propia historia, nuestra historia bolivariana, para coger el impulso necesario y convertir esto en una nueva forma de lucha y de resistencia. Se vuelve un tema como de identidad, ¿no? Es absolutamente un tema de identidad. Bueno, profesor, tenemos que hacer una breve pausa en este Al Día, pero al regreso quisiera que pudiéramos también abordar los elementos que han sucedido más recientes, ¿no? Vemos este año 2026, arrancó de una manera bastante particular, de la cual ya sabemos, pero sin embargo Venezuela ha seguido avanzando en este sentido e incluso otros polos de poder se han acercado a Venezuela para restablecer nuevas negociaciones y esta diplomacia de paz tan necesaria. Vamos a hacer una pausa en este Al Día, ya venimos con más, no se despegue la señal de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Bueno, estamos de vuelta con Diplomacia por la Paz, conversando con el internacionalista Ramón López. Nosotros decíamos en la parte anterior o al inicio de este espacio, bueno, hacíamos además tan importante ese recorrido histórico sobre las bases donde se fundamenta esta diplomacia bolivariana por la paz en nuestro país y qué tan importante es entender sobre todo este contexto, anclándolo un poco también en momentos históricos que han marcado el fortalecimiento incluso de esa diplomacia. Y decíamos en la historia reciente, hablabas en la parte anterior, Roger, de estos últimos encuentros que ha sostenido la presidenta encargada de nuestro país, Venezuela, bueno, fortaleciendo esas relaciones y esos lazos y restableciendo otros a propósito, bueno, de cómo se va moviendo también el tablero geopolítico. Vamos a revisarlo a propósito de estas últimas semanas, incluso lo que ha sucedido en nuestro país. Por ejemplo, Claves importantes. Sí, claves de esta diplomacia por la paz. Algunos contactos liderados, bueno, por la presidenta encargada de nuestro país han sido los siguientes, los tenemos en pantalla. Recibió una delegación de la petrolera estatal de Indonesia, Pertamina, en el marco de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada recientemente en la Asamblea Nacional.
Así es, también sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Se reunió también con la encargada de negocios de los Estados Unidos de América de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu. Sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, del cual se tiene previsto un próximo encuentro, Jocelyn. Se han dado también conversaciones con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América, general Francis Donovan, acompañada del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro también del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. Un encuentro que ratificó que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver las divergencias, las diferencias, abordar temas de interés binacional y regional. Se han dado también, digamos, en el eje nacional o en la dinámica nacional, otros contactos liderados por el gobierno de nuestro país. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello, se reunió con el embajador de la Federación Rusa en Venezuela, Sergei Melik-Bagdasarov. Hablaron sobre el fortalecimiento de la conectividad aérea y la importancia de la promoción de Venezuela como destino megadiverso dentro del mercado de la Federación Rusa. Si se sigue además fortaleciendo estos lazos con estas naciones. Así es, también incluso algo que ha sido bastante notorio y además comunicacional, el viceministro para Europa de América del Norte, Oliver Blanco, se reunió con el embajador de España, Álvaro Albacete, para impulsar la cooperación entre Venezuela y España. También el viceministro Blanco, junto al embajador de Venezuela ante el Reino Unido, Félix Plasencia, se reunieron con la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo británico para explorar nuevas rutas de intercambio comercial, y hacíamos referencia también al inicio de este espacio, de la visita del secretario de Interior de los Estados Unidos a nuestro país. Una agenda bastante amplia, una agenda que sin duda alguna es en beneficio de todo nuestro pueblo. Profesor, ¿qué podría decirnos en cuanto al análisis de todo este panorama, el cual se ha dado en apenas unos 3 meses que estamos aquí ya en el año 2026? Bueno, realmente dos meses, porque hoy es creo que 4 de marzo, ¿no? Exacto, sí, bueno, empezando el tercer mes. 2 meses y 3 días, ¿no? Ha sido una agenda bastante intensa, pero fíjate que me llama mucho la atención lo penúltimo que señalaste, porque de hecho es público, salió recientemente la reunión de la encargada de negocio, o encargada de negocio, la verdad no lo tengo claro en este momento, del Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte con las autoridades venezolanas, donde además nosotros tenemos un embajador que, como dijiste, es Félix Plasencia, acreditado allá en Londres. Yo creo que eso es un reconocimiento no solamente de hecho, sino de derecho del gobierno de Venezuela, porque uno de los argumentos que ha sostenido Londres para seguir reteniendo las 31 toneladas de oro venezolano, oro soberano además, amparado por los convenios de Basilea, es el no reconocimiento al gobierno de Venezuela, pero yo creo que esto ya como que plantea unos escenarios distintos, ¿verdad? Se tejen incluso. Claro, entonces eso es fruto de precisamente lo que estamos hablando, de la diplomacia bolivariana de paz, y eso hace recordar incluso esa permanente acercamiento del Libertador. No me voy a ir a la parte histórica, pero me recuerda el permanente acercamiento del Libertador precisamente con Londres. La primera misión, como señalamos, sale a Londres. Cuando él hace la Carta de Jamaica, después de la caída de la Segunda República, la hace en Jamaica, que es una posesión británica. Cuando sale a la caída de la Primera República, que hace el Manifiesto de Cartagena, sale a Curazao, que está en manos británicas. Entonces yo creo que ahora la historia como que se repite un poco, y la diplomacia bolivariana vuelve a posicionarse como una palanca para nuestra fortaleza y nuestro futuro, nuestras perspectivas. Ahora, si uno detalla el relacionamiento y la actuación internacional de la presidenta encargada en estos 2 meses y días, la agenda va mucho más allá de las relaciones con los Estados Unidos. De hecho, aquí se han recibido delegaciones, acá se han recibido delegaciones en estos 2 meses y días de la India, de Rusia, de Irán, de China, por supuesto de la Unión Europea, de la Unión Africana. O sea, estamos hablando no solamente de visitas de diferentes países como los que acabo de nombrar, sino de avances, negociaciones y acuerdos. Cuando vino la delegación china, que incluso fue antes de la llegada, la reunión con los europeos, hubo una reunión con la delegación de la Unión Europea, precisamente con el Reino Unido y con Suiza.
previa estuvo la reunión con una delegación que vino de China, y esa delegación que fue recibida a más alto nivel acá, luego de esos encuentros se despliega hacia el oriente venezolano y hacia las zonas económicas especiales y se dinamizan los proyectos de inversión en áreas prioritarias. Lo mismo sucedió con la delegación de Rusia. Han venido dos, porque la última fue incluso esta misma semana. Lo mismo sucedió con la delegación de Irán. Se siguen firmando y se siguen monitoreando los acuerdos que se han venido manejando en el relacionamiento que Venezuela ha sostenido incluso desde el comandante Chávez. Claro. El presidente Maduro, que sigue siendo el presidente nuestro, aun cuando en estos momentos se encuentra bajo condición de secuestro, y ahora con la presidenta encargada. Quienes no entienden la diplomacia por la paz, ¿qué decir? Mira, hay que explicarles. Programas como estos sirven para eso, y yo creo que la población venezolana debe empoderarse de esto, porque este momento lo exige la patria. Este momento es de máxima exigencia, de máxima creatividad y de máxima responsabilidad nacional. Nosotros estamos llamados, fíjate lo que está pasando en este momento en el Asia Occidental. Nosotros estamos es posible que estemos a las puertas de una hecatombe nuclear en estos momentos, y no estoy exagerando. Es posible que nosotros estemos, el actual sistema internacional que se instala, que es el vigente, las Naciones Unidas se instalan en el 45, ¿después de qué? Después de una hecatombe nuclear. Se instala este sistema y ahorita ha colapsado, ya no lo respetan, no lo respeta una potencia. Entonces esto ya está colapsando a un nivel que nos está llevando a una posible coalición de países contra otra posible coalición de países. Y ahí, por ejemplo, y no es el tema, pero es necesario decirlo, la frontera entre Irán y Pakistán es una frontera de 900 kilómetros, pero Pakistán es un país con armamento nuclear, y ya en la guerra de los 12 días en junio se declaró a favor de Irán. Entonces aquí pudiéramos estar a las puertas de una catástrofe nuclear, y esto hay que evitarlo. Y la única manera de evitarlo es con un realineamiento de potencias nucleares que tengan la suficiente capacidad disuasiva, de disuasión, para detener esta locura y refundarnos sobre nuevamente la necesidad de la paz. Es cuando más hay que hablar incluso de este elemento. Hemos subestimado el tema de la paz, lo conversaremos también a regreso de esta pausa. Así es, Jocelyn, también conversar un poco acerca de lo que ha significado y en lo tangible, cómo el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, el pueblo en la calle puede comprender cómo esta diplomacia bolivariana de paz lleva a cada uno de los hogares venezolanos paz, y además sostener lo que es los bienes y servicios para todo nuestro pueblo. Ya venimos con más del día. Acabamos de terminar una muy buena reunión, yo diría práctica, muy esclarecedora, donde hemos abordado el sistema de salud en Venezuela, cómo garantizar un proceso que permita la unificación del sistema público gratuita para garantizar un derecho humano fundamental a los venezolanos y a las venezolanas. Hemos estado viendo también cómo con la OPS podemos fortalecer capacidades propias del Ministerio y del Sistema de Salud en Venezuela, en lo que tiene que ver con la estructura, con el plan estratégico, lo que tiene que ver con la articulación con el sistema privado de salud en el país, y cómo fortalecer las capacidades del sistema estadístico de salud en Venezuela. Sobre la región, hemos abordado un brote que se ha presentado en nuestra región, que tiene que ver con la fiebre amarilla y que ha tocado también a Venezuela, por lo cual estamos haciendo un afianzamiento del proceso de vacunación para Venezuela. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Para quienes sintonizan a esta hora, estamos hablando con Diplomacia por la Paz. Estamos hablando de Venezuela. Para ello nos acompaña el internacionalista Ramón López.
también para comentarle, ¿no? Eso que decía yo antes de irnos a la pausa, cómo se materializa, ¿no? Y aquí vemos una muestra de ello, estas alianzas estratégicas que tiene Venezuela con los países del mundo y también con organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, también la Organización Mundial de la Salud, y para enfrentar cualquier situación que se avecine. ¿Cómo analizar esto para quien nos ve y pueda comprender la magnitud que tiene de mantener esta diplomacia bolivariana de paz para atender cada una de las situaciones que se presenten en nuestro país? Bueno, lo que pasa es que ustedes hacen unas preguntas que me permiten extenderme bastante, porque es que fíjate, yo necesariamente, antes de empezar a puntualizar eso, tengo la necesidad de recordar que en este país, durante la época del comandante Chávez, nosotros tuvimos los mejores índices socioeconómicos de toda la historia de Venezuela, los mejores índices de salud, los mejores índices de inclusión social, el más alto salario mínimo de toda América Latina y el Caribe. Todo eso se deterioró no producto de políticas nuestras, sino producto de la agresión sistemática y sostenida contra la patria, que vinieron desde el año 2011, porque yo la tengo recogido en libros. Desde el 2011 tengo las primeras sanciones que se le estaban imponiendo a PDVSA, estaba el comandante Chávez vivo. Eso fue increciendo hasta que cuando es consumado su magnicidio, el fatídico 5 de marzo de 2013, y entra el proceso del presidente Nicolás Maduro Moro, actual presidente constitucional, arrecia el ataque contra el estado de bienestar de la sociedad venezolana y empiezan a caerse todos los indicadores y todos los logros que se habían alcanzado precisamente para crear las condiciones de descontento para que la población en las urnas se expresara contra el gobierno. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de retomar vía internacional con organismos como la Organización Panamericana de Salud, como la Organización Mundial de Salud, donde, por cierto, el régimen estadounidense se autoexcluyó, o con el acuerdo que se acaba de firmar con la Corporación Andina de Fomento, bajo también en un acuerdo marco con las Naciones Unidas, CAF Naciones Unidas, para que, de acuerdo a la territorialización que ellos tienen a través del PNUD y de la Organización de Alimentos y de otros programas de Naciones Unidas en alianza con CAF, se puedan atender las necesidades de lo que se llama la deuda social del venezolano. Entonces ahora nosotros vamos, vía la diplomacia, a recuperar lo que nos robaron. Nosotros nos robaron el bienestar de la población, nos robaron el buen vivir, el vivir bien nos lo robaron, y nosotros lo vamos a recuperar a punta de diplomacia. Así es. ¿Cómo además casar incluso ese tema de la diplomacia de paz con el de la defensa, ¿no? ¿Cómo entra allí en un contexto? Y esto va anclado a la pregunta que le hacíamos en la parte anterior acerca de qué tan importante es entender incluso el contexto histórico al que usted hacía profundamente referencia al inicio para entrar justamente en este contexto en el que nos encontramos. Bueno, es fundamental, porque si no entendemos ese contexto histórico, estamos ahorita ciegos, estamos acá en este punto, pero no sabemos ni de dónde venimos, qué es lo que ha pasado, por qué estamos acá, ni tampoco sabemos para dónde vamos. Nos llevaría las fuerzas que nos empujan. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra propia direccionalidad, y eso está necesariamente atado al tema de la seguridad, porque más allá de que es una corresponsabilidad constitucional, mira, hay una realidad que bien les puso la presidenta encargada, que nosotros fuimos agredidos por una potencia nuclear. Mire lo que está pasando nuevamente en el Asia Occidental. Entonces, en términos militares, no podemos enfrentarnos militarmente a ellos, nos podemos enfrentar moralmente. Moralmente los derrotamos, moralmente ya están derrotados, pero tenemos que enfrentarnos también con diplomacia para lograr recuperar el estado de bienestar que ellos mismos nos cercenaron. Además que la misma bandera sigue siendo la que se levanta, ¿no? Venezuela es un país que siempre ha tendido diálogo desde el punto de vista histórico, es un país que siempre ha buscado, ¿no?, tender esta mano incluso
en este eje sur-sur y no se ha cerrado nunca las posibilidades de conversar en base al respeto, ¿no? Y el respeto también a la autodeterminación de los pueblos con otros países. Sin duda alguna, Jocelyn, y además, en el contexto de estas más de 1000 medidas coercitivas y unilaterales, Venezuela se levanta en todos los ámbitos. En el tema de la salud se crearon las misiones sociales e incluso el sistema Patria, por ejemplo, que ha logrado de una u otra manera atender a la población venezolana. Y en este sentido quisiera que pudiéramos escuchar también a la presidenta encargada sobre el tema de la producción, que además ahora vamos, como lo hablamos el día de ayer, hacia un estado de la economía comunal. Y entendiendo que la paz es un eje transversal para el desarrollo. Para la productividad, exactamente. Vamos a escucharlo. La fórmula virtuosa que hemos hablado para Venezuela. Hemos estado hoy en día en el estado Sucre y estamos visitando una importante planta procesadora de pescado que también es enlatadora. Esto es lo que yo llamo la fórmula virtuosa, que es la producción nacional, tiene inversión extranjera de China, produce para el abastecimiento interno y para la exportación hacia Asia, Corea del Sur, China. Este es el mecanismo, esta es la fórmula virtuosa que hemos hablado para Venezuela, que es potenciar todos los motores productivos y que los motores productivos tengan a su vez el componente exportador para que Venezuela reciba divisas. Es una forma de derrotar el bloqueo económico mediante el ingreso a las divisas. También queríamos informar, el día 14 de marzo de este mes es el Día del Pescador, pero el 15 de marzo estaremos iniciando la temporada de la sardina, así que el ministro Loyo, todo el equipo de pesca y acuicultura activado para garantizar esta temporada de sardina 2026. Los sectores productivos nacionales saben, tienen confianza en que las políticas del gobierno venezolano siempre han sido para no solamente acompañarlos, sino para dar un impulso productivo al país, para que las industrias se desarrollen a plena capacidad, toda Venezuela a producir. Es el mensaje para Venezuela y es el mensaje que también Venezuela le ha dado al mundo, que frente al bloqueo no se cruzó de brazos, no se quedó en el piso, sino que se levantó, y un país que se puso en marcha para la producción y para garantizar los alimentos de nuestra patria. Así es, eso nos llena de mucho orgullo además estas palabras que ha dado la presidenta encargada, porque es el reflejo, ¿no?, de una Venezuela que se ha levantado en medio de dificultades, empresas como esta que son privadas, pero el Estado venezolano les garantiza también los insumos e incluso se da ese paso al tema de la exportación y además ahora, como lo mencionaba, el tema de cómo la economía comunal también suma a todo este elemento. Esto lo puede responder, profesor, al regreso de esta pausa. Tenemos que ir a una breve pausa acá en este Al Día, pero usted quédese con nosotros, usted ya lo sabe. Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa son nuestros puntos de contacto. Ya venimos. Un video que de hecho está circulando a través de las plataformas digitales del ministro Miguel Ángel Pérez Pirela, también a través de nuestras plataformas, y tiene que ver con la actualización, la transformación incluso de la pantalla de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Veíamos hace algunos días incluso esa nueva propuesta de la emisión matutina de nuestro canal con un formato más fresco, conectado obviamente con el pueblo venezolano en las calles. Ayer la emisión meridiana y próximamente la jornada matutina y la jornada vespertina para estar cada vez más conectado con nuestro pueblo, mostrando todo lo que sucede en cada rinconcito de nuestro país. Diríamos en el argot de lo que se está hablando ahorita, se vienen cositas, ¿no? Por ahí podríamos decir. Bueno, Jocelyn, hay quienes no les gusta ese término. Mira, pero lo que sí estamos hablando acá es de diplomacia por la paz. Y tenemos a Ramón López, internacionalista, ya en esta última parte de este Al Día. Le dejaba yo una pregunta y es sobre el tema productivo también. ¿Cómo de cierta forma esta diplomacia bolivariana de paz ha sumado al hecho productivo a pesar de más de 1000 medidas coercitivas contra Venezuela? Sí, te voy a contestar en dos. Lo que pasa es que siempre que me hacen la pregunta hay un margen amplio de cosas, pero fíjate. Lo primero es resaltar o recordar que antes de que pasara el fatídico evento del 3 de enero de este año, ya Venezuela estaba produciendo prácticamente la totalidad de los alimentos que consume el pueblo venezolano. En esas circunstancias de asedio económico e incluso asedio militar. Es un logro innegable, que es multifactorial. No solamente es producto de las alianzas estratégicas en materia internacional, en el área de la diplomacia propiamente dicha de Venezuela, sino también del esfuerzo propio, ¿verdad? Las políticas públicas del Ejecutivo Nacional, del presidente Maduro y ahora la presidenta encargada.
Pero al mismo tiempo, post el evento traumático del 3 de enero, bueno, nosotros vemos, por ejemplo, a días de esa situación, cuando llega la delegación china, se firman unos protocolos para que exportar directamente del oriente venezolano a China leguminosas y cereales. Eso es reciente, eso es de enero. Claro. Entonces, ahí estamos viendo un hecho tangible de los esfuerzos diplomáticos que aún en estas circunstancias tan adversas se están ya haciendo presentes y ya empieza a manifestarse la transabilidad en yuanes, a pesar de la situación conocida que no es necesario ni referir porque todos sabemos. Y lo mismo nos está pasando con la Federación de Rusia, la Federación Rusa. Ahí, cuando vino la delegación, también se afincaron en darle continuidad a los convenios en áreas productivas. Lo mismo nos pasó cuando vino la delegación de India, especialmente en el sector farmacéutico, ¿verdad? Para potenciar justamente esa industria. De manera que es mucho lo que pudiéramos seguir conversando, pero entiendo que el tiempo se agota. Y que va a seguir dando de qué hablar, como partíamos incluso esa diplomacia sustentada en los hechos históricos, desde el libertador Simón Bolívar, así como usted lo puntualizaba de forma profunda e interesante al principio de este espacio, y la paz como eje transversal. Es la única manera en la cual podamos seguir desarrollando, todo lo que viene desarrollando nuestro país y establecer además la paz en un momento tan convulso para el mundo se vuelve una gran victoria. Viva la paz. Agradecemos al internacionalista Ramón López y a usted por su sintonía, por haber estado con nosotros en este espacio. Recuerde la cita, es sencilla. De 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Cuídense mucho. Este 8 de marzo, la Fuerza de la Mujer Trabajadora se funde con el ejercicio comunal del poder popular. Mientras honramos su lucha histórica, activamos también la democracia participativa y protagónica para decidir, con conciencia colectiva, el rumbo de nuestras comunidades. Son las mujeres de base quienes con compromiso y organización transforman las necesidades del territorio en proyectos concretos. Su liderazgo cotidiano encarna la esencia del modelo comunal. Planificación colectiva, corresponsabilidad y acción transformadora al servicio del pueblo. La consulta popular no es un acto aislado, es la expresión viva de un pueblo que se gobierna a sí mismo y que encuentra en la fuerza de la mujer un motor imprescindible para avanzar. Este 8 de marzo, participa y fortalece el proyecto de tu comunidad. Que la democracia participativa y protagónica siga construyendo futuro con rostro de mujer y poder popular.